Bueno, austeridad, el presidente ha insistido en esto, nadie debe ganar más que él, está por ley, pero hay recursos, la Corte está decidiendo sobre varios de ellos. Ezra Chabot, Ezra, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado de estar acá. Jaime Sánchez Uzarri, ¿cómo estás, Jaime? Buenas noches, Juan. A ver, ¿cómo ven el tema? Porque el presidente López Obrador, desde campaña, no ha insistido en bajarle el sueldo a los altos funcionarios, en terminar con lo que califica como onerosos aparatos, en la austeridad republicana, y dijo incluso algún día habló de la pobreza franciscana, pero hay órganos, hay instituciones pues que no se están supeditando a esto. Está en la ley, ¿es o no es legal lo que está ocurriendo? Y hoy la resolución de la Corte. Mira, yo creo que... Ayer, perdón, la resolución de la Corte. Sí, pero yo creo que hay un tema aquí importante que es, primero el principio de que el presidente tiene que ser la tabla desde donde uno tiene que establecer dónde están los salarios. ¿Por qué el presidente tiene que ser el que más gane? ¿Que es el puesto más alto o tiene toda la responsabilidad? Asumámoslo. Y después de eso hay que fijar el salario. Si el propio presidente se fija el salario y decide que el salario es 100,000 o 50,000 o 20,000 o 10 pesos, pues ya tronaste toda la estructura. O sea, tendría que haber una fórmula para llegar al salario. Sí, por supuesto que sí, alguna forma que sea lo más normal, y además entender que hay gente que tiene niveles de preparación en la burocracia que requieres por una cuestión de mercado, pues meterla en ese espacio, porque de lo contrario te vas a quedar con lo que hoy tienes, gente que no está calificada y que está teniendo que hacer ese tipo de labores. Jaime. Bueno, sí, esto del control del salario parece un poco como el control de precios, ¿no? Aunque aquí tiene una connotación eminentemente moral. O sea, el presidente está predicando o queriendo predicar con el ejemplo. Yo gano poco y todos tienen que ganar poco. Ahora, el problema sí es que en este tiempo, con lo que hemos visto, pues es que esto ha venido o ha tenido consecuencias negativas, y parte de estas consecuencias negativas muy importantes es que se ha venido desmantelando una parte muy importante del servicio profesional en el Estado, y organismos también muy importantes han perdido gente calificada. Entonces el costo de esto me parece que es muy, muy alto, y que a largo plazo y en el mediano plazo va a ser todavía más alto. Ahora, es una realidad que este país es tremendamente desigual, ¿no? O sea, que hay 50 millones o más de pobres, que vamos en camino a que se incremente ese número. Coneval ha pronosticado 10 millones de pobres más por esta crisis derivada del COVID-19. ¿Qué tan? Porque el presidente insiste en eso, el funcionario público debe aprender, son sus palabras, a vivir en la justa medianía. ¿Qué tan desconectados estarían los funcionarios públicos ganando estos sueldos que son altos comparados con lo que gana promedio un trabajador mexicano? Entendiendo lo que está diciendo Ezra, lo que está diciendo Jaime. Hay como varias referencias. Una es el mexicano promedio, yo diría incluso los mexicanos más humildes, pero hay otra referencia, y es las personas con las que este funcionario va a interactuar, el costo de las decisiones que va a tomar, el mercado laboral. Y me explico, en algunos casos hay funcionarios que si los liberaran y entraran al mercado laboral ganarían menos de lo que gana en el gobierno. Pero hay otros que tienen un valor de mercado muy alto. Y Jaime apuntaba una cosa, no solo pensar en el funcionario como persona, sino los equipos. Sí. ¿Cuánto te cuesta formar un equipo capaz en áreas en donde necesitas un proceso de toma de decisiones que a su vez genera mucho valor social? Estoy pensando industria energética. ¿Cuánto nos cuesta no tener los cuadros que necesitamos para que Pemex opere? La noticia hace un mes era las pérdidas de Pemex. ¿Cuánto nos ahorramos en sueldos y cuánto nos costó en baja operación de la empresa? Pero entonces tendríamos que pagar como Estado mexicano sueldos de una transnacional, por ejemplo. No, pero yo creo que de una gran empresa. No es que tengas que pagar como una transnacional, pero tienes que pagar de acuerdo a un mercado que existe como tal. Ya le pasó esto al presidente de la República cuando era jefe de gobierno y trató de instaurar este tipo de sistema de bajar salarios para de esa manera pues manejar esta lógica. ¿Qué le pasó cuando sucedió esto en el periodo 2000-2006? Que se le empezaron a ir los propios funcionarios de su administración a la administración federal, porque había un desequilibrio natural entre lo que pues sucedía en el espacio de la Ciudad de México y lo que sucedía en otro nivel. Y entonces ahí es donde te das cuenta dónde está este elemento, este justo medio que te da la posibilidad de serlo. Porque si además te bajas a los niveles mucho más bajos, pues tu lucha contra la corrupción se te convierte
convierte en nada, porque lo que no vas a sacar del salario lo vas a sacar de la otra bolsa. Ahora, en estos momentos, en tiempos donde pues la crisis económica ahí está, en donde las proyecciones económicas lucen muy adversas, ¿tendríamos que apretarnos el cinturón? El presidente ha dicho, ¿no? Incluso ya por decreto, pues les eliminó el aguinaldo a los servidores públicos, hubo una reducción adicional al sueldo. ¿Tendría la burocracia, la alta burocracia, que sumarse a esto para jalar la cobija y que alcance lo más posible a paliar los efectos? ¿O este es un asunto de símbolos únicamente? Pues yo creo que no necesariamente es un asunto de símbolos exclusivamente, aunque yo creo que sí está puesto el énfasis en los símbolos, ¿no? Pero hay que reconocer que finalmente esto es un mercado de trabajo. Y este mercado de trabajo pues es un mercado que opera pues con cierta oferta y con cierta demanda. Y entonces, bueno, pues sí, ahorita por ejemplo hay empresas que no están pagando las rentas en los locales que rentan porque ya no tienen ingresos, o están pidiendo a los empleados que reciban menos salarios. Bueno, eso se podría ser un esquema o una situación extrema que se podría contemplar como una situación justamente extrema. Pero el problema es que no estamos ante una situación extrema nada más, sino ante toda una estrategia de Estado que se ha venido implementando desde antes, ¿no? Entonces esto vendría tal vez a decir o a justificar que en determinado momento pues, se pudiera pensar en esa línea, pero no es el tema. No es el tema, aunque, a ver, sí hay una realidad, ¿no? Y perdón, yo aquí estoy jugándole de abogado del diablo, pero sí hay una realidad. A ver, sí hemos conocido secretarios, subsecretarios, directores incluso, o titulares de órganos autónomos que tienen unos aparatos enormes, onerosos, que les pagan chofer, teléfonos, asistente 1, 2, 3, que tienen unos equipos gigantescos y que son, no sé si poco eficientes, poco eficaces, pero no sé si se justifica incluso los salarios que perciben o ellos y sus equipos. Creo que en tu pregunta, Manuel, hay una cosa que es bien importante, es cómo medimos la productividad de un funcionario público. A diferencia del sector privado, donde no hay manera que tú estés sentado en un cargo sin saber cómo te van a medir. En el caso del sector público tenemos un montón de intangibles. Popularidad mediática. Bueno, hay veces se quiere medir cómo funciona un funcionario a partir de seguidores en Twitter, por poner cosas absurdas. Se usan otros intangibles como lealtad al proyecto. En ese sentido, me parece que un tema es cómo hacemos para saber cuánto efectivamente produce un funcionario. Y decías otra cosa que me parece muy relevante. Con frecuencia lo más caro de un funcionario no es su sueldo, sino su personal de apoyo. Lo que sí es dramáticamente en contraste con sector privado es, en sector público es normal que un funcionario tenga 2, 3 asistentes personales, que tenga secretaria, quien le cargue el portafolio, quien opere el PowerPoint. O los aparatos de seguridad alrededor de él, ¿no? Y eso en sector privado, te lo dice la gente que migró de sector público a sector privado, dice, a lo primero que me tuve que acostumbrar es a hacer yo mismo mis llamadas y a preparar yo mismo mi cafecito. El sueldo era mucho mejor, pero no tenía un séquito al pendiente de que, si traía amarradas las cintas o no. El problema sí hay derroche. Y además de derroche hay, como dice el presidente, corrupción. Eso es innegable, ¿no? Y bastaría ver lo que ha pasado o pasó en el sexenio pasado, no solamente con los funcionarios, sino con los gobernadores. Los casos son verdaderamente extraordinariamente escandalosos, ¿no? Eso no se puede negar. Pero el problema radica, creo, en el tema de hasta dónde recortas esto. O sea, o que si lo recortas, si les bajas totalmente el sueldo, si le quitas todo eso, el tema de corrupción desaparece. ¿A dónde se van esos recursos? Si esos recursos finalmente desembocan en un mejor trabajo o en una repartición mucho más efectiva del mismo. Y creo que el punto central está ahí. Tenemos un problema muy serio porque lo que está sucediendo es que de repente les recortas el presupuesto, ahora recortas un 75% la operatividad, y entonces simplemente lo mínimo que se necesita para poder actuar no lo tienes. Estás dejando al Estado en huesos. Estás acabando del Estado. Y eso te va a aumentar, por un lado te va a volver ineficiente y por otro te va a volver más corrupto. Porque, a ver, tienes funcionarios que son necesarios, tienes dependencias que son necesarias e indispensables, diría algunas de ellas, pero tienes otros que de pronto parece pues que se generaron o se formaron en una ola de organismos autónomos que bien a bien, pues algunos no entendemos qué hacen, cómo medirles la eficacia, la eficiencia de esos funcionarios y en dónde están sus resultados, ¿no? Porque a final de cuentas hay algunos que a lo mejor tenían fecha de caducidad, hicieron lo que tocaba
y listo, pero siguen siendo instituciones muy grandotas que siguen costando mucho dinero a los mexicanos y que no necesariamente aportan. ¿Cuánto pueden costar son 9 organismos autónomos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, aparte, ¿no? Habría que hacer una evaluación. Pero ¿cuánto realmente pueden costar o significan dentro del presupuesto de los 4 o 5 billones de pesos que tiene el presupuesto? ¿Es marginal, dirías, entonces? Sí, ¿no? Y es un ejercicio que hay que hacerlo. Pero no puedes poner el énfasis allí y decir que de allí va a salir la solución ni del Estado mexicano ni de la eficacia del Estado mexicano. Y yo pienso, el Estado no está para producir ahorros, sino para producir servicios de relevancia social, servicios públicos. Cuando vemos que hay dependencias a las que le están tomando el 75%, en un primer momento uno dice, pobres de los que trabajan ahí. Pero yo digo, pobre del que requiere hacer un trámite y en vez de que dure una semana va a durar 2 meses. Estoy pensando en algunos casos trámites, por ejemplo, para echar a andar un negocio, para tener el permiso para operar de salud o lo que sea. Entonces, no solo hay que pensar que los ahorros son un asunto al interior de la oficina entre el sindicato, el gobierno como patrón y los burócratas. Es la gente que requiere esos servicios simplemente no va a tener ni siquiera la gente necesaria para tenerlos. A ver, cuando tienes instituciones como la Comisión Federal de Competencia o el propio Instituto Nacional Electoral, ahí tienes que medir, por un lado, hasta dónde estas instituciones tienen presupuestos muy altos, que si ganan más o que si ganan menos. Es parte, creo, otra vez de este juego de, me parece muy absurdo, de que el presidente es el tope y los demás van abajo y viene la Corte y te dice que no, el problema del trabajo especializado. Pero que se requiere una comisión de competencia económica, se requiere que tenga dientes, que tenga la capacidad de actuar, pero al mismo tiempo se requiere que sea independiente y que tenga y que esté ajena a las influencias propias o a la influencia propia del gobierno. Y en el Instituto Nacional Electoral, pues ahora sí que el tamaño de la desconfianza de los mexicanos con respecto a lo que sucede o lo que sucedía con elecciones, pues, creció el aparato burocrático dentro del INE, que puedes hablar de la necesidad de recortar, sí, pero también tienes que hablar claramente de que gracias a una institución como esa todavía tienes margen de maniobra para hablar de una separación tajante entre lo que es un poder político que estaría, y en los estados todavía está en capacidad de manipular se puede elecciones. pulir, se puede perfeccionar, hay desconfianza evidentemente, sí. Es una institución que tan funciona que capacita en otros países y ayuda a organizar procesos electorales. De la COFESE tendría mis dudas, ¿no?, sobre la independencia, la autonomía, sobre el papel que realmente está jugando, sobre las decisiones que están tomando. La cuestión es si efectivamente lo que se ha vendido es que la austeridad y el combate a la corrupción son la solución para los problemas de este país. Y yo creo que efectivamente el combate a la corrupción es una cuestión capital. Pero de allí no van a salir los cientos de millones de pesos que necesita el presupuesto. En ese sentido, si es un símbolo que no te alcanza, digamos, no es más que un símbolo. ¿En la narrativa es importante? No, sí, es más que un símbolo, porque también es importante comparar a México con otros países donde los niveles de corrupción son infinitamente menores, ¿no? Entonces es más que un símbolo. Pero no es el camino que te va a dar la solución no son los 500,000 millones de pesos que te va a aportar este combate a la corrupción. Y la austeridad, así entendida, pues también puede ser el desmantelamiento para no ir más lejos, del sector salud, ¿no? O la queja ahora que hay que no hay insumos de parte de quienes están combatiendo el coronavirus, porque pues efectivamente no hay recursos. Entonces no es tan simple, pues. A mí me impresiona la premisa del recorte de gasto en alguna dependencia, porque se dice, podemos recortar todo, pero no bajar personal. Así no es el mundo de las oficinas. Bueno, es como desaparecer 10 subsecretarías, pero mantener a todo el personal y en lugar de llamarle subsecretarios, director, directora. Hay un margen enorme que es, cuando nos comparamos con el mundo, el gran avance, tanto en términos de bajar gasto del sector público como de eficiencia, es el gobierno electrónico, el e-government. Sí. Y es cómo le das poder a los ciudadanos para que hagan los trámites desde su computadora, cómo hay menos intermediarios. Eso tiene muchísimas ventajas, baja los costos burocráticos, le da poder real a los ciudadanos para ejecutar ciertos trámites. A mí lo que me parece es querer ahorrar con todo y no tocar el personal, en particular el personal sindicalizado, pues es simplemente, literalmente, querer rasurar
al gordito y pensar que con eso baja de peso. Es que no vas a acabar con la corrupción, no vas a combatir a la corrupción por decreto y porque le quitaste el presupuesto o porque acabaste con los fideicomisos. Vas a combatir a la corrupción cuando tengas medidas como las que dice Luis Miguel con respecto a comercio, trámites electrónicos, cuando... Pero es el todo también, ¿no? Es el todo. Pero es que, otra vez, ¿por qué un fideicomiso como tal no puede ser descalificado por ser un fideicomiso? Si tú encuentras corrupción y tienes una instancia, un mecanismo para controlar corrupción institucional, sí, pero si tú dices esto es corrupción y esto es corrupción y lo quito y con eso termino, es una ilusión. Y quizá la forma más eficaz de terminar con la corrupción es terminar primero con la impunidad, ¿no? Que haya realmente consecuencia, castigo. Ahora, déjenme entrarle al otro tema, la reapertura. ¿Hay o no coordinación? ¿Qué tan descoordinados o coordinados vamos rumbo a la reapertura que comenzaría el lunes, el 1 de junio, Luis Miguel? Pues vamos como entramos, o sea, todo el proceso de la entrada al confinamiento. Sí, al confinamiento y al COVID ha sido un gran proceso descoordinado y además confrontado, ¿no? Y basta tomar como referencia el estado de Jalisco, el gobernador Alfaro, y la confrontación que tuvo con el gobierno federal justamente porque empezó a implementar esta serie de medidas. O sea, ¿vamos igualito? Pues yo creo que el esquema en términos generales sí, y las manifestaciones que hoy hacen los gobernadores en el sentido de que sus estados no están en la posibilidad, muchos gobernadores, de entrar en este proceso de apertura, porque va a poner en cuestión incluso el gobernador Barbosa, en Puebla, pues muestra justamente que hay tensiones reales y aparte pues una descoordinación total. Luis Miguel. A lo que dice Jaime, yo añadiría, hay muchas realidades. Es decir, pensar, no solo hay un problema de coordinación, que lo explicó muy bien Jaime, yo diría, hay realidades muy diversas, no solo realidades en salud, sino cuando vemos, por ejemplo, la composición del mercado laboral en cada lado. Tenemos estados, Oaxaca, Chiapas, donde 80% de la población es informal. Trabaja en el sector informal. Tenemos en la zona norte del país, Nuevo León, tiene tasas de informalidad del 12%. ¿Se puede trabajar un mismo semáforo con esas dos realidades en lo laboral? Pues la respuesta va en la pregunta y es no hay manera. Aunque lo ha dicho el gobierno federal que habrá un semáforo único, regionalizado, matizaron después, pero un semáforo único. Yo creo que si pensamos el semáforo como una especie de metáfora, pero no es metáfora, es un semaforote. Es un semáforo de 4 colores. Sí, claro. Además, yo no los y además nadie le hace caso. En este país nadie le hace caso a los semáforos. O sea, esto es vital. Y se me permites una expresión coloquial. Es un desmadre. O sea, esto del asunto de la coordinación, etcétera, pues no existe. Por supuesto que no existe. Si no existe entre las distintas secretarías, menos lo existe a la hora de establecer este tipo de mecanismos. Hay una diferencia sustancial entre el modelo de apertura para la Ciudad de México como tal, que lo plantea Claudia Sheinbaum, y lo que está diciendo el doctor Gatell o lo que dice el propio presidente. Yo no me imagino el próximo lunes qué es lo que va a suceder cuando la gente diga vámonos a la... y quién sabe qué suceda. Y los gobernadores van a decir, ¿sabes qué? Con permiso, aquí voy a establecer líneas que además los que los van a instrumentar directamente son los presidentes municipales. Porque además se habla el martes de esta semana de un semáforo único, cuando antes se le había dado la atribución a cada estado y cada estado ya había presentado, si no todos, muchos ya, su propio semáforo y sus propios parámetros. Claro, y más allá de las diferencias económicas que subraya muy bien Luis Miguel, pues está el proceso de la evolución del virus, ¿no? Y en cada región es diferente, ¿no? O sea, hay regiones donde efectivamente la curva en ascenso, bueno, la Ciudad de México no es un estado, pero es una entidad. Y entonces, pues no es lo mismo, ¿no? Hay estados que tienen realmente bajo contacto, puedes operar de manera completamente distinta, de tal manera que eso pues es muy difícil de medir. Lo vas a poder medir a lo mejor por regiones, pero también muy difícil por una región, cómo lo vas a integrar. ¿Va a funcionar o no va a funcionar lo del semáforo? No te funciona, porque además con el número de pruebas que tienes, obviamente los datos que te están proporcionando no te dan por Me encantó lo que dice Ezra, se pone un semáforo en un país donde los semáforos no son respetados. No funcionan. Esa es tienen los semáforos que tienen verde, blanco y rojo. Con esa premisa arrancamos. Veremos, lo platicamos dentro de 8 días. Gracias, Ezra. Miguel, Jaime, muchas gracias. Gracias a usted por vernos. Se queda con todo personal. Soy Manuel López San Martín. Acá nos encontramos mañana ya noche de viernes en esta República MX. Pásela muy bien. No, pero...